Hola, soy Ramón Flores. Hoy hablaremos sobre pancreatitis aguda y empezaremos con definiciones. Aunque no lo crean, el Simposium de Atlanta, que fue realizado en 1992 y que acuñó varias definiciones respecto a términos que empleamos en pancreatitis aguda, todavía está vigente. Sin embargo, hay críticas para dónde se deben realizar los cambios. Seguramente un nuevo consenso se harán los cambios respectivos. Algunos los vamos a mencionar a lo largo de esta clase. Tenemos ahí el término pancreatitis aguda. Definición: es un proceso inflamatorio que no solamente compromete al páncreas, sino alrededor del páncreas y también a órganos a distancia. Es por eso que pancreatitis aguda, cuando es severa, puede dar disfunción orgánica. Pancreatitis intersticial: crecimiento focal o difuso del páncreas con un realce del parénquima, homogéneo o heterogéneo, luego de administrar contraste endovenoso. Pancreatitis intersticial es la forma leve de pancreatitis aguda y se da en un 80% de los casos. Colección de líquido extrapancreático. Vemos en la imagen tomográfica como imágenes hipodensas de bordes irregulares que pueden estar localizados en el espacio pararrenal u otras áreas. Evidentemente que no tienen pared. Necrosis pancreática. Esto se da cuando se trata de una pancreatitis aguda. Y para eso es necesario realizar una tomografía computarizada, conocida como TAC o tomografía computarizada dinámica con contraste. ¿Qué significa esto? Que el contraste tiene que ser administrado en menos de un minuto y los cortes tienen que ser realizados no más de 3 milímetros. De esta forma se pueden visualizar áreas de necrosis que aparecen como zonas mudas, zonas que no captan contraste, áreas difusas o focales de parénquima pancreático no viable de más de 3 centímetros o más del 30% del páncreas que no captan contraste. Como estamos viendo en la tomografía, hay dos zonas donde muestra áreas que no captan el contraste y que pueden corresponder a necrosis pancreática. La crítica que se hace en esta instancia a la clasificación de Atlanta es que no proporciona un punto de corte, no establece un punto de corte que tenga consenso. El pseudoquiste pancreático, que es una de las complicaciones ya un poco tardías que aparecen al final de la tercera semana o inicios de la cuarta semana. ¿Por qué es que se le denomina pseudoquiste pancreático? Porque su pared no posee epitelio ni conducto excretor. Estamos viendo ahí la imagen, una imagen hipodensa de bordes regulares de pared gruesa. En el caso de la figura hay dos pseudoquistes. ¿Cuál es la crítica? La crítica que se le hace a la clasificación de Atlanta es que no considera el pseudoquiste que es originado por la necrosis encapsulada. La necrosis, cuando se encapsula, también puede dar lugar a pseudoquiste pancreático. El absceso pancreático, que viene a ser la complicación del pseudoquiste, la infección del pseudoquiste, y que contiene escaso tejido necrótico en su interior. Pancreatitis leve es la forma más frecuente de pancreatitis aguda, en un 80%. Se podría pensar que la pancreatitis leve no produce disfunción orgánica, no produce mortalidad. Sin embargo, no es así. La pancreatitis leve también puede producir disfunción orgánica en un 10% e incluso ocasionar la muerte del paciente. Esto se da en un 3 a 5%. En cuanto a la pancreatitis severa, es la pancreatitis asociada a disfunción orgánica. ¿Cuáles pueden ser los órganos blancos? Como vamos a ver después,
el corazón, el aparato respiratorio, los riñones y también el tracto gastrointestinal. Además de disfunción orgánica, complicaciones locales, que pueden ser tempranas, como es el caso de necrosis, o un poco tardías, cuarta semana, absceso o pseudoquiste. ¿Cuál es la crítica que se hace a la clasificación de Atlanta? Es que pone en el mismo saco, como se dice popularmente, tanto a la necrosis pancreática como al pseudoquiste pancreático. Y en realidad no hay duda que es mucho más severo, está indicando un cuadro mucho más severo de la necrosis que la presencia de un pseudoquiste pancreático. Entonces hay una deficiencia de la clasificación de Atlanta. La pancreatitis severa tiene un alto porcentaje de mortalidad, sobre todo cuando se infecta la necrosis. Hay una mortalidad que llega hasta el 47%. Otra forma de presentarse la pancreatitis severa es sin disfunción orgánica. En ese caso, es como que dicen, la procesión va por dentro. Porque aparentemente el paciente tiene una pancreatitis leve, se comporta como una pancreatitis leve, pero cuando se hace la tomografía dinámica con contraste, aparece un buen porcentaje de necrosis. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Es por eso que se recomienda al final del segundo día, inicio del tercer día, pedir el marcador, la proteína C reactiva. Si sale un valor mayor de 150 miligramos por decilitro, hay que considerar pancreatitis severa, a pesar que no tenga disfunción orgánica. Tienen ahí las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda. Vean que cuando la etiología es litiasis vesicular, litiasis biliar, predomina el dolor abdominal y también la fiebre. Cuando es el alcohol, casi los síntomas tienen una igual frecuencia. Hablamos de dolor abdominal, de taquicardia, de distensión abdominal, etc. Igual para embarazo se ve una menor frecuencia de los síntomas mencionados, lo mismo que para pancreatitis post procedimiento por post-CEPRE. Tienen ahí la frecuencia de los síntomas de pancreatitis aguda. Está a la cabeza siempre el dolor abdominal. Sin embargo, no se da un 100%. Llega al 95% dolor abdominal y náuseas y vómitos. Es por eso que cuando apreciamos las características del dolor abdominal y queremos considerar qué características principales deben acompañar al dolor de pancreatitis para considerar el diagnóstico clínico, es el dolor en epigastrio muy intenso y que se acompaña casi siempre de náuseas y vómitos. La irradiación en cinturón o al dorso se da solamente en la mitad de pacientes. Fiebre un 60%, ictericia un 15% y hematemesis un menor porcentaje, 10%. Entonces no hay que olvidarse, los síntomas más frecuentes de pancreatitis aguda para hacer el diagnóstico clínico son dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos. En cuanto a los signos, además, tenemos el dolor abdominal, los ruidos hidroaéreos alterados, la resistencia muscular y también el estado de shock que se puede presentar un 15%. Pasemos a la primera pregunta sobre pancreatitis aguda. Es un hombre de mediana edad que acude a emergencia por dolor abdominal severo, acompañado de náuseas y vómitos alimentarios. Ya esto podría estar sugiriendo la posibilidad de pancreatitis aguda. ¿Por qué? Por la intensidad del dolor abdominal severo, acompañado de náuseas y vómitos. Es una posibilidad. ¿Qué dicen los exámenes auxiliares? Que hay leucocitosis 18.000 por milímetro cúbico y la amilasa sérica, ahí tenemos el diagnóstico bioquímico de pancreatitis aguda. Marcadamente elevada, es entenderse si es marcadamente elevada que debe ser más de 3 veces el valor normal superior
que se considera como punto de corte para el diagnóstico enzimático. ¿Qué otra anormalidad en los exámenes de laboratorio podría encontrarse? Veamos. Están preguntando que en la parte laboratorial, ¿qué otra anormalidad esperamos encontrar cuando hay pancreatitis aguda? Como en el caso mencionado. Hipoglicemia, no se espera encontrar hipoglicemia, sino más bien hiperglicemia, además que es un criterio de Ransom. Hipercolesterolemia, tampoco. Hipercalcemia, en realidad lo que se espera encontrar es hipocalcemia. Y la explicación clásica es que hay secuestro del calcio debido a la saponificación que sufre el páncreas. Hipercalemia, tampoco no es una complicación que uno esperaría encontrar en el caso de pancreatitis aguda. La respuesta es, por consiguiente, hiperglicemia. Revisemos un poquito sobre el dolor abdominal. El paciente está viniendo por dolor abdominal severo. El dolor abdominal agudo se caracteriza o se divide en visceral y parietal. El visceral y parietal, ambos pueden ser de inicio brusco o de inicio insidioso. De ahí depende ya la etiología que sea más probable. Por ejemplo, si es visceral y de inicio brusco, estamos considerando en este caso la posibilidad de un accidente abdomino vascular. Por ejemplo, una trombosis mesentérica, un paciente que tiene factores de riesgo para trombosis arterial, puede ser hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, etc. En cambio, el dolor cuando es parietal es un dolor ya mejor localizado, dolor tipo punzada, tipo opresivo y que se acompaña de resistencia muscular. A diferencia del dolor visceral, que es un dolor pobremente localizado, que se localiza en línea media del abdomen y que no suele acompañarse de resistencia muscular involuntaria. Pero cuando tenemos un dolor abdominal severo o agudo, parietal, de inicio brusco, sospechamos, planteamos la perforación de víscera hueca, estómago o intestino. Pero donde va a encajar el dolor de pancreatitis aguda es un dolor abdominal agudo, parietal y de inicio insidioso, localizado en epigastrio, y de intensidad muy severa y que se acompaña casi siempre de náuseas y vómitos. Tiene las características del dolor de pancreatitis aguda. Utilizamos la mnemotecnia ILTI-DADA. Vean inicio, localización, irradiación, T tipo, intensidad de duración, A aumenta o disminuye, la posición antálgica, D factor desencadenante y A síntomas asociados. Tenemos que el dolor de pancreatitis es insidioso, se localiza en epigastrio, se irradia en faja en el 50% de casos, es opresivo, tipo punzada, es muy severo, casi siempre de 10 sobre 10, es continuo, aumenta con la ingesta de alimentos, no disminuye con antiespasmódicos y como factor desencadenante previo al inicio del dolor hay ingesta abundante de alcohol o ingesta de comida muy grasosa. Y como síntomas asociados tenemos náuseas, vómitos, lo más frecuente, podría haber también fiebre, ictericia, hematemesis. Si queremos quedarnos con características principales de este dolor, sería un dolor localizado en epigastrio, muy intenso, 10 sobre 10, y que se acompaña casi siempre de náuseas y vómitos. En esto consiste el diagnóstico clínico de pancreatitis aguda.